Bueno, pues nada, bienvenidos. Esto es Getafe Negro. Gracias a los valientes que habéis venido a escuchar hablar sobre un tema poco edificante, poco auspicioso, pero del cual nos ha parecido necesario hablar. No solo porque esta edición del festival esté dedicada a México, ya que no se trata de un asunto, un problema, un mal exclusivamente mexicano, solo faltaría. Pero sí que nos parecía que, además de hablar de la cara luminosa, también debíamos hablar de algunos aspectos de la cara oscura, como digo, no solo de México, sino también de nuestra cultura, ya que estamos ante un mal que yo creo que podríamos definir como un mal civilizatorio, un mal propio de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestro patriarcado, que quizás creo que, bueno, yo soy de la opinión que podríamos definir incluso como un mal cultural, una enfermedad cultural, una toxicidad cultural. Ya me diréis si estáis de acuerdo después. Voy a presentaros muy brevemente, ya que somos muchos y hay que escucharos a todos, por supuesto. Olga Mínguez, bienvenida, Olga. Muy bien. Olga es profesora de Historia en secundaria, es escritora teatral, es autora de muchos textos teatrales, donde además, digamos que hay una voz de minorías de algún tipo. Por ejemplo, está La tercera de cristal, una de tus obras teatrales. Has escrito esta novela que se llama La absurda existencia de Dalila Conte, que ha sido el premio Wilkie Collins de novela de este año. Y es una historia más que de feminicidios, bueno, de infanticidios en realidad, ¿no? Luego te pediré que nos hables un poco también de todo. Bueno, además con un inspector homosexual también, bueno, abunda un poco también en algo que tú quieres mostrar, imagino. Exacto. Sí, de feminicidio sí, porque trata sobre secuestros y asesinatos de mujeres jóvenes en la adolescencia, pero que se prolongan durante los años. También sobre violencia de género, todo el proceso de la violencia de género, desde que comienza con el control psicológico hasta el final, ¿no? Está llevado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Como estamos comprobando desgraciadamente en la actualidad. Y también lo que comentabas del inspector homosexual también era algo que yo tenía muy claro, que quería romper un poquito el molde de la novela negra, ¿no? De siempre el típico inspector de 50 años, retirado, con un expulsado del cuerpo, etcétera, ¿no? Quería romper un poquito con ese molde e introducir también el tema de la homosexualidad en la novela negra, porque me parece bastante interesante que en este tipo de novelas o no existe o el personaje homosexual siempre es el primero en morir. Me parecía interesante que un protagonista tuviese, ¿no?, esta orientación y cambiar un poquito las reglas. Muy bien, luego volveremos a eso si tenemos tiempo de todo. Vamos a ver. Javier Molina, gracias por venir también. Y tu novela, Luna Chilanga, bueno, toca de lleno el asunto que tratamos hoy. Tú eres periodista, has trabajado muchísimo en México, pero también en medios españoles como El País, Público, El Diario.es, etc. Tu novela es una novela, en cierto modo, autobiográfica. Has novelado un proceso muy duro que viviste, luego te pediré que nos hables de eso enseguida, de hecho empezaré por ti. Ahora simplemente saludarte, agradecerte que hayas venido. Dinos algo, que oigamos tu voz. Gracias por invitarme y un placer estar aquí. Gracias a ti por venir. Mónica Ojeda, eres autora de este libro que tengo aquí, Mandíbula. Mónica está siendo saludada por la crítica como una voz importantísima, una voz muy valorada de la, digámoslo así, nueva narrativa latinoamericana. Entonces, Mónica ha sido profesora de universidad, a tu pesar. Has hecho un máster en Teoría Crítica de la Cultura, así que te estás especializando en ese campo, imagino. Estudias un doctorado sobre literatura pornoerótica, interesantísimo. Y, bueno, ya tienes unos cuantos libros, has cultivado también la poesía. Y en este libro, Mandíbula, bueno, tocas temas bien oscuros sobre, digamos, esa condición implícita, parece que implícita, de los seres humanos, de ser seres violentos, agresivos, donde hay sexo, secuestros, abusos, pero también hablas del sistema educativo. Luego
te pediré que nos cuentes un poco. Bueno, cuéntanos ahora un poco si quieres. Bueno, sí, en esta novela, de hecho, la mayoría de los personajes son mujeres. De hecho, todos los personajes son mujeres. Pero claro, es una novela que trabaja sobre el tema de lo femenino monstruoso. Tomo esta narrativa que viene de una cultura patriarcal y misógina, porque es un pseudo-thriller, en realidad no es un thriller, pero lo aparenta. No es una novela de terror, pero lo aparenta también. En realidad es una novela sobre el miedo. Y me nutro de lo femenino monstruoso para trabajar personajes de mujeres que están en el límite, digamos, a punto de desbordarse en sus emociones, y no solamente en sus emociones, sino en la capacidad que tienen para ejercer violencia también. Sí, la verdad es que uno, un poco cuando te lee, piensa en aquella historia de Mujercitas, pero a lo bestia. Bueno, por decir algo, pero es mucho más que eso, por supuesto, este libro. Bueno, Olga, perdón, me he despistado. Antonia Huertas, perdona. Antonia, Incognitus es tu novela. Bueno, Antonia es escritora y además doctora en lógica matemática, es experta en inteligencia artificial, es decir, una científica, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, que es algo así como la UNED catalana, y autora además de Alter World, sobre un libro sobre cibercrimen. Yo no sé si en su día... ¿Habías venido ya aquí? ¿A Getafe Negro no? No, pues me sonaba de haber... Cuando salió Alter World estuve, quizás, no sé si estabas allá, en Gijón. En Gijón, vale. Y allá sí, lo presenté. Sí, pues allá debió ser, sí. Bien, pues Antonia, hay una historia en Incognitus bien intrincada sobre, bueno, con las Brigadas Rojas, marco años 80, de violencia política, de terrorismo de Estado también. Hay quizás algo de feminicidio en tu historia, quizás no tan directamente, pero también. Hay vigilancia, terrorismo de Estado. No sé si de alguna manera podríamos relacionar todo esto también con la violencia contra las mujeres, pero me parece que seguramente tú tienes una conciencia muy clara sobre este tema también. Entonces, de momento lo que sí te voy a pedir es que nos digas algo sobre tu novela. Sobre la novela Incognitus. Sí. Bueno, es una novela que se puede marcar en el cibercrimen. Esta sería la manera sencilla. Pero yo creo y han dicho que sobrepasa un poco los límites, porque lo que intenta es hacer una crítica de la sociedad actual, realmente de la sociedad del siglo XXI, que está atravesada por las nuevas tecnologías, por las tecnologías digitales, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y viniendo para acá pensaba, ¿hay algún hilo que conecte esta historia, que al mismo tiempo que trata de cibercrimen, también trata de reflexionar si es posible acceder a la verdad de alguna manera, que esto quiero decir que la literatura trata este tema en general, si había alguna relación con el feminicidio? Y yo creo que sí, tú lo has apuntado, es decir, tenemos una sociedad que es violenta, y esta violencia emana de muchos sitios, pero uno de ellos es de la estructura patriarcal que nos hemos dado todos. Y yo creo que con esta novela, un poco, después si quieres lo tratamos, intento dar un poco una salida a esa segunda parte de la mesa de hoy, ¿no? Feminicidio sin fin. Ajá. Yo quiero ser optimista y creo que tenemos posibilidades de darle fin, pero hay que ir más allá, hay que ir a las causas, de la violencia de nuestra sociedad, que es una violencia estructural, en este caso de hombres sobre mujeres, pero es la violencia el problema. Cuando hablamos de patriarcado, hago un apunte. De alguna manera, a mí me gusta hablar de mente patriarcal como un modelo de pensamiento que nos afecta a todos y en el cual todos nos podemos reconocer como enfermos con un poquito de esfuerzo intelectual de algún modo, ¿no? De modo que hablar de mente patriarcal o de patriarcado no solo sería un concepto abstracto, sino que tendría el valor de podernos reconocer como una sociedad enferma, casi como un asunto de salud pública. Un asunto de salud pública
que ya dura unos cuantos miles de años, pero al fin y al cabo un problema de salud pública. Y creo que también es importante como explicarlo así, de alguna manera, ¿no? Igual luego, si queréis, entramos un poco más en esto. Pero quería empezar, Javier, contigo, quería empezar preguntándote por tu historia, que es una historia que, bueno, me toca mucho, me la estabas contando antes y me parece que vale la pena preguntarte un poco por la génesis de esta novela tuya y por lo que tú has vivido en México, la investigación que hiciste al respecto. Bueno, ¿nos puedes contar, por favor? Sí, bueno, yo, como te conté, vivo en México, he vivido en México hace muchos años, desde 2008 que empecé el doctorado allí. Es un país que me enamoró, como a muchos gachupines que llegamos de Madrid y nos encontramos con un clima maravilloso, una gente amable, todo, una ciudad divertidísima, y al mismo tiempo me horrorizó. Yo estaba tratando desde el principio temas bastante duros, ¿no? En el periodismo, feminicidios, secuestros. Además llegué casi cuando se empezaron a torcer las cosas, en el 2008, en la guerra del narco, cuando el gobierno de Calderón decidió plantar cara, según unos, y torcerlo todo, según otros, con los cárteles del narcotráfico. Se cortaron cabezas y, como bien pasó en Colombia, cuando se cortan las cabezas aparecieron 1 millón de grupúsculos, de sicarios, y se fue todo al garete, ¿no? Y entonces los niveles de violencia, de secuestros, de feminicidios alcanzaron cifras descomunales. Este caso lo conocíamos ya desde los años 90, desde el 94. Ciudad Juárez, sobre todo, acaparó los medios, documentales, películas, libros. Sobre todo Sergio González Rodríguez, con Huesos en el desierto, era como mi gran referente, ¿no? Que había sido de alguna forma la musa de Roberto Bolaño, el ayudante de Roberto Bolaño para escribir esa obra maestra que fue 2666. Entonces yo pues trabajaba con Sergio, cada entrevista que tenía que hacer para El País o para El Diario o para mis medios consultaba con él, y fui conociendo a periodistas que habían estado haciendo pues todo este trabajo de meterse en los lugares más peligrosos y más afectados por los feminicidios, que todos pensábamos que era Ciudad Juárez. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que no había tenido un impacto mediático por una cosa o por otras, pero resulta que había un lugar mucho más peligroso y mucho más letal para las mujeres que la misma Ciudad Juárez, que era el Estado de México, una especie de provincia en forma de U que rodea el Distrito Federal, que ahora se llama oficialmente Ciudad de México, un estado inmenso en forma de U invertida que rodea la capital. Y ahí se estaban cometiendo ya desde los años 90 aún más feminicidios que en Ciudad Juárez. Pero como no había un impacto mediático, no había una película, no había un documental o un libro que se hubiera centrado en esto, no lo sabíamos, ¿no? Y realmente sí, empezó a percibirse que la ciudad había dejado de ser una burbuja. Muchos en el DF decimos que la Ciudad de México es como una burbujita en la cual no llegan a entrar del todo los grandes problemas del narcotráfico, pero ya se estaban notando, ya se estaban sintiendo. Y bueno, pues yo en todo esto, los reportajes que vendía como periodista, los que más querían, tanto aquí en Madrid como en México, eran en Ciudad Juárez, en Michoacán, con todo este problema de las autodefensas contra los narcos, los guerrilleros mascarados contra los narcos, los llamaban los nuevos zapatistas, y eso eran los reportajes que más vendían. Lo que yo no sabía, de lo que yo no me estaba dando cuenta, es de que el problema no estaba tan lejos, ni en la selva, ni en Michoacán, ni en Tierra Caliente, ni siquiera en Juárez. El problema estaba en la ciudad. Y empezaron a pasar cosas que nos estaban tocando, nos estaban salpicando ya a los que vivíamos en esa burbujita. Y llegó pues en el año 2015, a mí me iba muy bien, trabajaba en varios medios como periodista, profesor de universidad, y me pasó que a una de mis mejores amigas, a Luna, pues dejó de contestar, y uno piensa, uy, ¿por qué me deja de contestar? Como siempre nos pasa, ¿no? En el WhatsApp o en el Facebook y demás. Y al principio pues no le di importancia, pero cuando ya pasaron 2 semanas empecé a buscar dónde estaba Luna, y Luna pues ya no estaba en ningún lado, y yo además no tenía muchos amigos comunes con Luna. Entonces empecé a pasearme por su barrio y a buscar amigos comunes de Luna,
y a incluso a agregar en Facebook amigos de Luna, cosas así, ¿no? Y hasta que me enteré que la habían secuestrado. A una de mis mejores amigas que he tenido en México la habían secuestrado. Y yo, que había visto muertos y decapitados y calcinados en Juárez, me quedé en shock completamente, ¿no? Y bueno, yo quería mucho a esta chica, estuvimos 4 meses investigando, me hice amigo de su exnovio, me hice amigo del padre, me hice amigo de su entorno, estuvimos pues muy preocupados por ella durante 4 meses hasta que apareció. Me fui enterando de que la habían secuestrado a Luna, pidieron rescate a su padre, el padre pagó todo lo que pudo y nunca más volvió a saber de ella. Y 4 meses después apareció muerta precisamente en el Estado de México. No es un caso aislado, de hecho hubo un caso muy parecido, muy similar, con las mismas características geográficas y incluso de organización del secuestro, que fue Ana María Vilar, no sé si escuchasteis, que era la sobrina del presidente de la Federación de Fútbol, que por cierto ha sido acusado de corrupción, creo, no sé. Pero fue un caso muy similar. Fue secuestrada en el DF, fue llevada al Estado de México. El Estado de México tiene lugares maravillosos, pero tiene algunos de los barrios más peligrosos de México y de Latinoamérica, que son Ecatepec y son Naucalpan de Juárez. Otro de ellos es Naucalpan de Juárez y Ecatepec. Son lugares de favelas, son lugares casi inaccesibles, donde no se mete casi ni la policía, peligrosísimos. Y bueno, el modus operandi de estos secuestradores, de estas pequeñas bandas, a veces formadas por policías, incluso por militares, el caso de Luna era una familia de militares también, agarran a la chica, la llevan a estos barrios, la incomunican, piden el rescate al padre, y el padre pagan, pero nunca más vuelven a saber de ellos. Además, si llamas a la policía, muchas veces ellos son los policías, en este caso militares, o sea, el nivel de denuncia, muchas veces la gente no se atreve a denunciar, creo que el 1% de los casos llega a buen puerto, porque entre que no denuncian, cuando denuncian se queda perdido en la nada, la policía no hace nada por ti. En el caso de la chica española, por ejemplo, hubo casi un movimiento diplomático, una familia muy importante con muchísimo dinero, pagaron, hubo un movimiento, una operación policial fuertísima, brutal, que desgraciadamente acabó en nada porque muy pronto las matan. No quieren tener a nadie secuestrado, ¿no? Tienen el dinero, dan las pruebas de vida y cuando tienen el dinero las matan y las entierran o las dejan en un río. Y eso es lo que le pasó a la pobre Ana María Vilar, española, y se descubrió muy prontito, fue una operación muy efectiva. Eso es lo que pasó con Luna también, que en vez de ser de una familia rica española, es una mexicana de clase media-baja, pero nadie movió un dedo por ella. Ni los policías, ni el ejército, nadie. Hasta que el padre, después de volverse loco, después de estar escarbando todo lo que pudo, pues un amigo común que conocía no sé qué político, que a su vez le puso en contacto con el presidente, por entonces era Enrique Peña Nieto. Tuvieron una llamada telefónica, no se preocupe, yo me encargo, y parece que en 2 movimientos esos chicos, esa familia de secuestradores fueron detenidos uno por uno, en cuestión de semanas. Por supuesto era demasiado tarde porque a la chica ya desde el primer día de secuestro... Bueno, es un poco destripar la novela, pero es más bien mi novela, es una novela de no ficción en la que narro todo esto que acabo de contar. Pues no sé si han leído a Emmanuel Carrer, por ejemplo, cuando yo leí a Emmanuel Carrer, El adversario, novelas de no ficción de ese tipo, más bien Carrer más que Truman Capote, porque Carrer se mete en las novelas, ¿no? Mientras que Capote está fuera de A Sangre Fría. Carrer cuenta lo que siente, lo que le pasa, la tortura que es para él y también la catarsis que es escribir una novela. Eso, por ejemplo, para mí sirvió de referente para saber cómo poder contar esta historia de alguna forma, ¿no? Y salió Luna Chilanga. Como saben, Chilanga es como se llama de esta forma simpática a los habitantes de la Ciudad de México. Aunque para algunos Chilanga es el que viene de fuera, pero para otros Chilango es el habitante de Ciudad de México. Me decías que, bueno, que en México prácticamente sale gratis matar a una mujer, porque nadie mueve un dedo, y que, bueno, que había una cierta seguridad que si esto pasa aquí o en un país europeo, pues que es muy difícil que una persona no vaya a la cárcel o que no haya una investigación seria. Así que, bueno, me sorprendía, pero efectivamente así es. Así es. Yo, como te contaba,
sigo trabajando con mexicanos, con latinoamericanos. A mi familia le molesta mucho que se me ha quedado un acento medio después de 8 años en México, pero como sigo trabajando con mexicanos, creo que nunca se me va a ir. Y claro, los mexicanos en Europa siempre me dicen, oye, y madre, estoy en París, en Madrid, en Roma, en Londres, ¿y esto es seguro? ¿Pueden? Sí, es muy seguro, vamos, no conozco a nadie que le haya pasado nada, puede que haya barrios un poquito más inseguros y demás, pero pueden salir a comprar, pueden tomar el metro casi a cualquier hora, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué es tan seguro esto? No lo entiendo. ¿Qué hacéis aquí para que...? Y era una pregunta muy recurrente y muy interesante, el por qué. ¿Por qué esto es más seguro que allá? Aquí no somos mejores que allá, lo ha demostrado nuestra historia, ¿no? Pero ¿el por qué? Pues no se me ocurre nada más que porque, poniéndote en la piel de un asesino, si tú asesinas a alguien, si tú cometes un feminicidio acá, tienes casi la plena seguridad de que tienes todas las de perder, ¿no? Por supuesto, influye mucho que tu caso se convierta en un caso mediático, por supuesto no voy a decir que no hay una igualdad, por supuesto no hay una igualdad entre una familia pobre que no tiene acceso a nada y una familia poderosa que tiene acceso a los medios y demás, pero más o menos esto es un tema que yo veo que aquí escandaliza a la gente, ¿no? Incluso el caso de la Española pues se movió por toda la prensa. El caso que del año pasado estuvimos todo el tiempo hablando de él, de esta chica madrileña que la mataron en Galicia, pues de alguna forma estaba presente en los medios todo el tiempo, en la tele, en todos los lados. Allí no. Allí cada 3 horas muere oficialmente una chica, cada día mueren más de 8. Yo he tenido que actualizar las cifras de ese libro porque no son 7, son 8. Si hago una edición dentro de 2 años, seguramente tenga que decir 12. 12 mujeres cada día, de forma naturalizada completamente, y no sale en la tele. En ciertos lugares mueren 3.000 personas al año. Son unas cifras de guerra civil. Sí. Y la gente tiene miedo, la gente no quiere hablar de ello, molesta. Yo cuando me pasó esto, de hecho, mis amigos me veían mal y yo se lo contaba, pero cambiaban de tema. Era como, no, esto es así, pero no hay que hablar de esto, molesta hablar de esto. Y yo lo puedo entender hasta cierto punto, porque en México, si tú estás hablando todo el tiempo de feminicidios, de violencia, de asesinatos, de asaltos, pues se te quitan las ganas de salir a la calle, lo que tienes ganas es de ir al aeropuerto y largarte, ¿no? Cuando es un país maravilloso que realmente yo en 8 años no me ha pasado nada. Y me he metido en los peores lugares de México, en los peores barrios, en Tepito, para investigar ese libro, en Naucalpan, en Ecatepec, en Juárez, en Michoacán, y no me ha pasado nada. ¿He tenido suerte? Puede ser, pero también es que no es un país tan peligroso. Es otra pregunta que me hacen, ¿no? Cuando fui a los carnavales de Río de Janeiro de reportero este mes de febrero y casi me asaltan 3 o 4 veces en un mes. En México en 8 años, nada. Pero cuando pasa en México, es letal. En otros lugares de Latinoamérica, en Ecuador estuve, creo que me asaltaron, no sé cuántas veces me asaltaron en Quito. Yo no digo que sea peligroso, es otra ciudad maravillosa, pero son pequeños asaltos, ¿no? En México la impresión que yo tengo es que no te asaltan tanto, pero cuando caes en manos de una banda de secuestradores, estás perdido. Y le llega una oreja a tu madre, vivas en Madrid o en Nueva York o en Tokio. Es muy jodido. Cuando pasa algo, pasa a tope. Más jodido aún cuando no se habla de ello. Así es, ¿no? Es tremendo. Bueno, gracias, Javier. A vosotros. Mónica, ¿cómo vives tú todo esto, este relato? Me gustaría preguntarte también, como latinoamericana, obviamente Ecuador no es México, pero bueno, desde el punto de vista de alguien que vive en una sociedad con un mayor índice de criminalidad o de inseguridad que en Europa, bueno, ¿cómo vives tú y como mujer, ¿no? el día a día, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, en realidad lo que pasa en Ecuador es que el crimen no es organizado, como en México. El problema en México es que hay crimen organizado, ¿no? En Ecuador no hay crimen organizado, hay crimen desorganizado, pero digamos que a través de esto se puede ver como el problema esencial, que es lo que habíamos hablado antes, el sistema patriarcal en el que educacionalmente estamos imbuidos todos, hace que, por lo tanto, no sea el crimen organizado el que se encarga solamente de matar mujeres. Es que no ocurre
fuera de las casas, es que ocurre dentro de las casas, es que te mata tu padre, te mata tu hermano, te mata tu mejor amigo o tu novio. Entonces, en Ecuador lo que ocurre es que no hay crimen organizado, hay crimen de que eso, que te asaltan mucho por la calle, pero si eres mujer no solo te van a asaltar, si eres mujer te asaltan y te tocan en el mejor de los casos, en el peor te llevan, te violan y te matan, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo tener un cuerpo de hombre en un país latinoamericano como Ecuador o tener un cuerpo de mujer. Mi preocupación no es que me roben el móvil, mi preocupación es que toma todo lo que quieras móvil, llévate todo, pero no me mates, ¿no? Siendo mujer. Siendo hombre no tienes esa preocupación tanto en Ecuador. Te van a robar, a lo mejor te pegan, ¿no? Yo tengo un amigo que le pegaron y le destruyeron la cara. Y no digo que esto sea algo positivo en lo absoluto, pero igual no es lo mismo que saber que tu vida está en riesgo, ¿no? Entonces, claro, esto se vive en países como en Ecuador. Yo creo que luego mi experiencia viviendo acá en España fue que me di cuenta, desautomaticé, digamos, actitudes que yo tenía dadas como naturales, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador yo no caminaba en la ciudad a partir de cierta hora. En mi ciudad, Guayaquil, que no es capital y es una ciudad muy peligrosa, igual de peligrosa que Quito. Incluso algunas personas dicen que más. Entonces, yo acá, llegué acá, empecé a vivir en Barcelona, de hecho, antes que en Madrid, y a partir de determinada hora me ponía nerviosa. Innecesariamente, pero era automático, ¿no? Salía de la universidad a una hora que para mí era incómoda, era de noche, y tenía que, para llegar a mi residencia, cruzar un parque. Podía caminar todavía 15 minutos más con tal de no atravesar el parque, ¿no? Decía, ¿cómo voy a atravesar un parque? En este lo atravieso y de repente me salía alguien del arbusto, me viola y me mata, ¿no? Automáticamente. O caminar con las llaves, ¿no? Por si alguien se te acerca, golpear, ¿no? Con llaves. Es decir, esas cosas yo las tenía dadas como algo natural, ¿no? Cuando de repente, claro, vivir en otro entorno en donde esto no es algo tan natural, la mirada de los demás, de mis amigos que hice en Barcelona y tal, fue como, pero ¿por qué haces esto? No, no va a pasar nada, ¿no? Y ahí automáticamente empecé a pensar, bueno, no atravieso callejones, ¿qué es lo que hago con mi cuerpo en una ciudad como mujer latinoamericana, ¿no? Para mí fue un choque también darme cuenta de que la personalidad que yo creía que tenía en Ecuador no era mi personalidad, era una personalidad que mi entorno me hacía tener, ¿no? Acá salía más, camino más por las noches, no me da miedo quedarme si salgo con amigos tomando hasta tarde y después caminar sola a mi casa, ¿no? Lo hago con una total libertad, que en Guayaquil no hago eso porque no me quiero exponer. Pero yo pensaba en Guayaquil, es que no me gusta salir tanto. ¿No? Es como mujer te narras, no te gusta salir tanto, no es que no te gusta salir, es que tienes miedo. Entonces no lo haces porque tienes miedo, ¿no? Entonces, claro, esas cosas se desautomatizan, ¿no? Entonces, no es necesario que haya crimen organizado. En España, por ejemplo, bueno, es verdad, vives la ciudad como mujer poseyéndola más, pero eso no significa que aquí no haya violencia hacia las mujeres. O sea, tenemos muchos casos al año de mujeres asesinadas en sus casas por sus exparejas, por sus novios, por hombres que pasan en la calle y deciden que vas poco vestida, entonces agarro y te violo, y ya está. Esto pasa todo el tiempo, incluso en países como España, en donde el crimen organizado no tiene la fuerza que puede tener en México, ¿no? O en otros países latinoamericanos. Lo que nos da cuenta que es un problema de un sistema que excede el tema de lo criminal como producto de una sociedad. Criminales aquí no, es que es de la persona que, entre paréntesis, entre comillas, no es un criminal, que viste corbata, que va a trabajar y aparentemente es una persona normal, ¿no? Sí, creo que, bueno, yo no me cansaré tampoco de utilizar esta palabra patriarcado, sobre todo la expresión concreta de la mente patriarcal, porque hablamos de una determinada forma de pensar, de no lo voy a llamar un virus, pero podríamos equipararlo a un virus, una forma de pensamiento que además se reproduce de padres a hijos, de generación a generación, algo así como lo que Wilhelm Reich llamaba la peste emocional, que no es una peste tan emocional como mental, más bien. Entonces también quería preguntarte, bueno, un poco al hilo de tu novela, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Cómo crees que la educación contribuye a
a todo esto? Contribuye todo el tiempo, ¿no? En mi novela particularmente se desarrolla, uno de los escenarios es un colegio Opus Dei en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Los colegios Opus Dei en Guayaquil son los que más dinero tienen, solamente entran, son colegios privados y son colegios en donde solamente padres, familias con mucho dinero meten a sus hijas, porque son colegios Opus Dei para hijos separados, no tienen educación conjunta, y con la intención de que se codeen solamente con familias ricas, ¿no? También, ¿no? Y con una visión, que es algo que retrato en mi novela, con una visión del deber ser de un tipo de feminidad, ¿no? Una feminidad, sobre todo eso, supeditada a la maternidad y a la familia bueno, un poco estas niñas son educadas para tener conocimientos, para poder dar una buena conversación a su futuro esposo, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, en ese contexto, en un colegio de este tipo, en un país tan pobre como Ecuador y en una ciudad con tanta desigualdad social, ¿no? Hago que haya un grupo de chicas que de repente, dentro de ese entorno donde les están inoculando un deber ser de su sexualidad y de su condición de ser mujeres, ellas deciden explorar otras vías que derivan en una violencia exponencial y además brutal, ¿no? Pero esa violencia es como eso, ¿no? Cuando estás en una olla de presión, ¿no? Y estando contenido todo el tiempo, eso tiene que estallar por algún lado, ¿no? Y entonces, digamos que esa experimentación que estas chicas tienen en torno a su sexualidad y a la capacidad que se dan cuenta de que son capaces de ejercer violencia, y no solo de ser víctimas, sino también de ejercer violencia, son víctimas de muchas cosas, de su educación, de sus familias, sus propias madres, porque fueron sus madres victimizadas, también las victimizan a ellas. Trabajo el tema también de las mujeres y cómo son víctimas, pero también cómo el ser víctima te hace aprender a hacer daño también. Es decir, aprendes en tu propia carne lo que es hacer daño, y un poco no quieres reconocer que eres una víctima. ¿Cómo haces para no reconocer que eres una víctima? Pues convirtiéndote en victimario, ¿no? Pues no, yo no soy una víctima, me han jodido, ahora yo voy a joder a otros, ¿no? Claro. Es una reacción humana, sí. Y entonces esto es un libro de mujeres que agreden a otras mujeres, unas a otras tal, pero que también se aman profundamente y se desean y que crean vínculos potentes, es decir, hay las dos caras de la moneda, ¿no? En estas relaciones, y los hombres casi no existen en la novela. No existen no porque no ejerzan la violencia, porque de hecho sino que los he querido crear como fantasmas, como una voz fantasmática que está a través de la educación, que está a través del profesor de teología, que aparece 2 o 3 veces, que está envolviendo todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente. Ahí está el discurso, digamos, patriarcal que genera la violencia que se desata en la novela también. Muy interesante lo que hace Mónica en este libro, en Mandíbula, con este tema, la verdad. Yo recuerdo que cuando era niño nadie hacía nada cuando una mujer recibía una paliza. No hace tanto, o ya un poquito, pero la verdad es que en este país las cosas han cambiado algo en los últimos años, en las últimas décadas, pero no hace tanto tampoco, y muchos de vosotros recordaréis que en vuestra infancia, y no hace tanto, pues no se hacía nada, la policía tampoco le tomaba una atención muy especial al tema, no había una movilización social. Ahora, por suerte, pues parece que hay una concienciación social, en los medios de comunicación se toman su cierto trabajo, puede estar peor o mejor hecho, pero al menos contamos con una cierta sensación generalizada de que hay un mal ahí. Y lo digo también, Antonia, al hilo de tu novela, de la historia que cuentas, al hilo de lo que hablábamos, del terrorismo de Estado, de la violencia que nos ha sido propia hasta anteayer, que parece que ya no está, pero ahora resulta que hay ciertos movimientos políticos antidemocráticos, que resulta que la violencia parece que asoma a las orejas. Quiero decir, la violencia, no ya la violencia estructural que siempre está, sino una violencia más organizada y una violencia dispuesta a tomar las estructuras del Estado. Entonces, bueno, no sé muy bien si te estoy haciendo una pregunta muy clara, ni siquiera es una pregunta, pero me gustaría que me hablaras de todo esto desde tu punto de vista. Sí, bueno, podría decir que he tenido
forzosamente que documentarme para escribir esta novela, porque, claro, entraba a hablar de lo que había pasado en el terrorismo de extrema izquierda en Italia en los años 80, las Brigadas Rojas, y el terrorismo de Estado, que ha quedado demostrado. Incluso Andreotti fue inculpado de haber formado unos servicios secretos en paralelo, que como no eran oficiales, tenían carta blanca para hacer lo que quisieran. Incluso nunca se ha podido demostrar de todo, pero incluso prácticamente se da como un hecho que la bomba que explotó en el año 82 en la estación de Bolonia y que fue culpadas las Brigadas Rojas, en realidad habían sido puestas allá por estos servicios. Las Brigadas Rojas, los servicios secretos y la mafia estaban entre ellos entrelazados. Es decir, hay un momento en que lo que es el crimen organizado se entrelaza entre ellos. Y esto hay libros que ha sido maravilloso leerlos, porque te abren los ojos de una manera enorme, de gente periodistas que se han jugado la vida para averiguar esto y escribirlo, porque decir que la mafia estaba conchavada con las Brigadas Rojas y con el terrorismo de Estado para vender armas a las Brigadas Rojas a través de los estados árabes, y allá todo el mundo ganaba, esa gente se buscaba que la matasen. Pero lo que te decía, yo creo, por un lado, te quedas asombrado de decir todo esto, porque no lo sabemos. Porque incluso cuando hay trabajos periodísticos tan importantes, sigue callado. ¿A quién le interesa que esto no se sepa? Y bueno, pues la respuesta ya podemos imaginar, es al poder. El poder que ansía el propio poder, y más que incluso el dinero, el poder que ahora, hubo un tiempo, en el tiempo quizás de la Italia de los años 80, se podría situar en las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia. Hoy en día sabemos que el poder ya ha pasado de los estados a los poderes financieros. Siempre lo habían tenido, pero ahora es descarado. Con la globalización no hay fronteras y se ve claramente dónde está la cara. Entonces, yo creo que lo más importante, igual que pasa con el caso de feminicidio, que es, como tú dices, es una lacra, pero bueno, es una más. Es decir, los hombres y las mujeres somos víctimas, también los hombres, porque yo le preguntaría a los hombres que hay en esta sala si a ellos no les interpela de alguna manera el papel, el rol que la cultura patriarcal hace que los hombres tengan, ¿no? Cómo tienes que demostrar tu masculinidad, incluso infringiendo una violencia, peleándote desde pequeño, y esto va calando y calando. Las mujeres, por otro lado, hemos asumido nuestro papel, secundario, ¿no? Como tú dices, el cuerpo de la mujer vale menos, son vidas que valen menos, y las vidas de las mujeres en Latinoamérica valen menos que las vidas de las mujeres en Europa, pero aquí en Europa también tenemos feminicidios, pero no se dicen, se callan. Las prostitutas que mueren, esto queda oculto y no hay policía que lo investigue, y hay una enorme cantidad de mujeres que se dedican a la prostitución esclavizadas, ni siquiera y que están muriendo y no sabemos ni que existen. Son vidas que no importan, son vidas que no valen, y en nuestras culturas tenemos estas. Eso nos debería interpelar a todos, ¿no? A los hombres que van con prostitutas, por un lado, y a las mujeres que por así decir, siempre es más fácil decir, bueno, nosotros estamos las mujeres estamos en la parte discriminada, pero también las mujeres somos de alguna manera cómplices, porque el sistema patriarcal son fundamentalmente las madres, las mujeres las que los están transmitiendo a sus hijos. También tienen una parte de culpa. Ya para acabar, que no me quisiera extender, yo creo que es muy importante que estas cosas se digan, se sepan. Es como la educación, hay que hablar de estos temas, hay que hablar, porque hablando empezaremos a abrir brechas. Incognitus
para decir qué quiere decir este título. Incógnitus es un grupo que está inspirado en Anonymous y en Wikileaks. Son precisamente estos grupos que están abriendo brechas que con las herramientas que las tecnologías les dan se están enfrentando al poder, a este poder financiero. Y en estos momentos prácticamente son de los pocos que están realmente plantando cara aprovechando pues, que todavía hay una parcela en Internet que no pueden controlar los de siempre. No sé si te he contestado. Perfectamente. Muy bien, gracias, Antonia. Olga, tu libro es un libro, bueno, claramente es una historia, bueno, más de infanticidios que de feminicidios, podríamos decir. Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito también de la violencia contra las mujeres en tu libro, por qué un libro sobre este tema, un poco al rebufo de lo que hemos hablado aquí, también un poco cuál es tu opinión sobre todo este asunto. Sí, dentro del libro hay como dos partes, ¿no? Toco dos temas relacionados con la mujer, ¿no? Es una novela muy de mujeres, aunque el protagonista sea un hombre, realmente es una novela muy de mujeres donde las mujeres están tejiendo parte de la trama y parte de la solución, realmente, ¿no? Pero siempre como le ha correspondido a la mujer a lo largo de la historia, ese papel oculto detrás del hombre, no reconocido, etcétera, ¿no? Como digo, tiene como dos partes diferenciadas. Una es la historia de Dalila Conde, que aquí trato el tema de la violencia contra la mujer, como he comentado antes, desde el principio, desde el control psicológico en la propia adolescencia, ¿no? Que es un tema que me preocupa muchísimo porque estamos asistiendo a un aumento de violencia de género dentro de los adolescentes y no se le está dando, no se le está haciendo el caso ni dando la importancia que debería, porque realmente todo comienza ahí en la educación, en los centros educativos. Yo trabajo en un centro de secundaria. Veo muchas veces actitudes en los adolescentes que me alarman, me escandalizan, y ellos lo tienen muy asumido, lo ven como algo muy normal. Pero tu novio te lee los mensajes del móvil. Sí, bueno, no pasa nada, pero tiene tu contraseña. Sí, es que me quiere. Es que, claro, se preocupa por mí. ¿No? Eso es control. Y ahí empieza todo, ese es el germen. A partir de ahí la cosa se complica si no se controla. Incluso los propios padres, porque algunas veces ha ocurrido que se les ha llamado y se les ha dicho, está ocurriendo esto con su hija. Es normal, no pasa nada, es un buen chico. Si yo no digo que no sea un buen chico, pero está ocurriendo esto. Y esto, por desgracia, normalmente va a ir a más, porque lo estamos viendo, porque es de manual, ¿no? Pues como digo, la historia de Dalila Conde arranca ahí, ¿no? En ese control adolescente que poco a poco con el tiempo pues irá aumentando hasta llegar pues a la violencia de género ya física y al desenlace, ¿no? Y por otra parte también toco el tema de las sectas. Es un tema que he estudiado bastante porque cuando hablamos de sectas parece que hablamos de algo de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? Pero no, las sectas existen, están ahí. De hecho, cuando la estaba escribiendo seguí mucho el caso de Patricia Aguilar, que se ha oído mucho en la prensa, que es una chica de mi ciudad, de Elche, por eso estaba muy en contacto, ¿no? con el tema, que marchó, si no recuerdo, a Perú, que fue captada por una secta y que afortunadamente pues, ha acabado bien porque la encontraron. Tenía una hija, ¿no? del líder de la secta, pero la han podido traer a España liberada. Pues seguí mucho este caso precisamente porque parece eso, ¿no? que las sectas hoy día sea algo como de novela, ¿no? de televisión, del cine, pero no, están ahí. Y son sectas que normalmente atraen a la mujer como ofreciéndoles un papel de poder, ¿no? un estatus, ¿no? dentro de la secta, pero en realidad terminan convertidas en esclavas sexuales del líder de turno de la secta. Es que además están todas cortadas prácticamente por el mismo patrón, ¿no? Me preguntaban una vez que cualquier persona puede caer dentro de una de estas sectas. Sí, cualquiera de nosotros, porque aunque seamos personas con una estabilidad emocional, con una familia estructurada, con una vida hecha, sí que es cierto que todos tenemos bajones emocionales, momentos malos, ya sea por trabajo, por problemas afectivos, lo que sea. Y es justo en ese momento cuando entran estos personajes y lo que hacen es aprovecharse de que necesitas que alguien te regale los oídos, que necesitas que te suban la autoestima de alguna manera, y es un momento en el que te pueden captar, ¿no? O sea que a cualquiera nos podría ocurrir realmente. Y es el tema que trato de los secuestros y violaciones y asesinatos de chicas jóvenes, están orientados a través del tema de las sectas, ¿no? que tanto he trabajado y estudiado, ¿no?
Muy bien, gracias, Olga. La verdad es que vamos a tener ya poco tiempo más para esta mesa. Yo, más que plantearos una nueva pregunta, igual también hay tiempo para ello, pero ante todo y antes que eso, quería deciros que si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir en esta charla, pues que también sería el momento a partir de ahora que os pasamos un micro y nos decís algo también. ¿Alguien tiene algo que decir? Si alguien quiere intervenir, pues que levante la mano, simplemente le pasamos un micro. La cuestión también para mí es preguntaros, bueno, parece ser que estamos en un momento en que yo creo que todo escritor de novela negra es consciente de esto, pero mucho más allá de la novela negra, parece que estemos en un momento de agudización de muchas de nuestras problemáticas sociales, culturales, civilizatorias. Daría esa sensación. Habrá gente como Pinker, por ejemplo, no sé si alguien conoce, ha leído a este hombre, a Pinker, que a mí me parece un filósofo mandarín que dice cosas que a las élites les interesa escuchar, dice cosas muy optimistas. Bueno, pues parece que a gente como Pinker no coinciden con esta opinión mía, pero da la sensación, a mí me da la sensación, y creo que la novela negra se dedica sobre todo a denunciar esto claramente desde siempre, que nuestras problemáticas se van agudizando cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Uno parece que se va acercando al borde del precipicio, nunca termina de caer, nunca termina de acercarse, hasta que, quién sabe, un día quizás nos vamos a colocar a 1 centímetro nada más y entonces ya sí. No sé si estáis de acuerdo con esta visión, quizás os parece un poco pesimista, pero en realidad los feminicidios serían un tema más, no un tema más, no lo digo de una manera, no lo digo para quitarle importancia, obviamente, sino un tema más de los muchos problemas que supone tener una mente y una organización social como la que tenemos. Entonces, trascendiendo ya un poco el tema de los feminicidios, ¿estáis de acuerdo con esta visión? ¿Cómo sería para vosotros este análisis que estoy haciendo? ¿Demasiado pesimista? ¿Encontráis esperanza? ¿Escribís para no deprimiros? ¿Cómo es para vosotros? Es que realmente yo lo veo también de manera muy pesimista, porque es cierto que, además lo comentabas antes, que el tema de la mujer, de la violencia contra la mujer, feminicidios, se trata mucho en prensa. Hay muchos casos, como por ejemplo el de Diana Kerr, que comentábamos, que sale mucho en prensa, se sigue, pero realmente yo tengo la sensación de que cada vez se banaliza más, de que salen las noticias, ha muerto una mujer en tal sitio asesinada por su expareja, siguiente noticia. Lo estamos como asimilando, como está ya dentro de nuestro día a día, y eso es terrible, porque cuando un tema así se le deja de dar realmente importancia, realmente pues sí, una mujer más muerta, vale, bien, otra más, aumentamos las cifras, ya está. Pero es que realmente el problema sigue ahí, no se está haciendo absolutamente nada, ni desde las leyes, ni desde la justicia, nada, porque lo que se está haciendo hasta ahora, realmente estamos viendo que no funciona, que algo hay que cambiar, ¿no? Realmente por eso yo lo veo como bastante de manera también pesimista el tema. Bueno, yo no soy tan pesimista, quizá porque vengo de México, donde estoy convencido y estoy de acuerdo contigo en que el enfoque también del caso Diana Kerr y el sensacionalismo y todo lo que rodea esa mierda mediática que fue todo aquello, pues no es el mejor camino, pero finalmente está en la televisión, es un escándalo y por supuesto lo que hay que aspirar es que cada vez que alguien viole, pegue o mate a una mujer sea un escándalo insoportable para la sociedad y que sea algo que no deje de estar presente y de que se nos meta por todos los lados para que lo concienciemos, para que nos concienciemos de que esto es insoportable, inaguantable, y sea lo de Diana Kerr, que parece un caso aislado de un tipo que estaba más loco que una cabra, o el caso de La Manada, que es un comportamiento absolutamente extendido y que aparte de la sociedad, increíblemente, hasta lo ha defendido, ¿no?
Y esto, por lo tanto, esto no hay un debate en México de esto, ¿sabes? O sea, lo de la manada es una cosa que muchos mexicanos deben estar pensando, qué país tan extraño, ¿no? Que por esto hagan un escándalo. Pues a mí me parece bien que sea un escándalo, y tenemos que aspirar a que sea un escándalo todos los actos y todos los comportamientos machistas y violentos y abusivos por parte de los hombres, que si tienes un poco de perspicacia y de lucidez, como tú mismo decías antes, lo estamos viendo todo el tiempo, a diario, todo el tiempo. Desde yo, por ejemplo, no sé, yo soy guía turístico y veo que los conductores me tratan de una forma, pero si hay una chica que es guía, la tratan de otra, y no tienen ningún reparo a la hora de gritarla o de humillarla Y cuando yo veo eso y digo, a mí no, y a ella sí, y esto a lo mejor no hay que callarse, ¿no? Y hay que decírselo. Y nos puede costar un puñetazo algún día, pero es que si nos quedamos callados y lo normalizamos, vamos por el mal camino. Pero bueno, para no desviarme, creo que en este punto no soy tan pesimista, capaz que porque vengo de un lugar donde está completamente normalizado que te metas al metro y te toquen el culo, que mueran 8 mujeres al día y que haya maltratos y que haya un control abusivo, bueno, no ya de revisar los mensajes, sino de que yo salgo y me voy a los table, que es donde las prostitutas y demás, pero mi mujer no sale cuando no salgo yo. Y esto es algo normalizado en muchísimos lugares de México y, como tú bien sabes, también de Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, que sea un escándalo, me parece que tiene que seguir siéndolo, y más aún. Yo creo que también algo que me gustaría apuntar es, por ejemplo, es verdad, sabemos que el feminicidio es, digamos, el estado más alto del iceberg de violencias hacia la mujer, ¿no? Y tenemos claro eso, ¿no? Y tenemos claro que todavía como sociedades, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, necesitamos todavía desprendernos de todas las violencias que juntas llevan a eso, ¿no? Pero algo que creo que, por ejemplo, en España hace falta todavía, y falta muchísimo, es el tema de hacer que el feminismo no sea únicamente blanco. Hablando del tema de la manada, por ejemplo, yo estuve en la manifestación de la manada, pero también estuve, que fue además esa misma semana, la manifestación que se hizo por el tema de las jornaleras, que me imagino que todos estarán enterados, el tema de las jornaleras y sobre los casos de violación que sucede allí, de violación de los derechos de trabajador y de todo, ¿no? No solamente sexuales. A la manifestación por las jornaleras hubo menos de 20 personas, ¿vale? En Madrid, fue la manifestación en Madrid, versus la misma semana la manifestación por la chica de la manada. Yo fui a las dos porque estoy comprometida con las dos causas, pero creo que todavía hay el tema de lo que ya veníamos hablando acá, que hay cuerpos que valen más. No solamente que el cuerpo de la mujer vale menos que el cuerpo del hombre, sino que también el cuerpo de una mujer sudamericana vale menos que el de una mujer blanca, y el cuerpo de una mujer negra vale menos que el de una mujer sudamericana, y así, ¿no? Es decir, estamos en una cadena de opresiones que también atraviesa el tema racial, y que creo que es algo de lo que en cambio, por ejemplo, hablando de que aquí, es verdad, hay mucho avance con el tema de la concienciación sobre la violencia de la mujer, pero no de todas las mujeres. De las mujeres españolas y blancas y europeas, no de todas las mujeres, y eso todavía falta. Además eso, como además también es un tema de justicia social, por supuesto, de desigualdad. En fin, por eso decía que es un tema, no un tema más, quizás la punta del iceberg, pero son tantas cosas, tantas formas de violencia, tantas formas de opresión, que realmente yo creo que para mí la conclusión clara es que nuestra civilización es un problema. De todas maneras, yo soy un optimista de manera de ser. Yo también soy y creo optimista, que a veces, espero que nuestra civilización se hunda. Exacto, y probablemente ahí podemos encontrar una solución. Fondo y de ahí salgamos, y sí. Con el cambio climático va a pasar algo muy gordo que nos va a venir de golpe. Yo creo que a lo mejor esto nos va a adelantar, pero simplemente quería apuntar que qué es lo que ocurre también, que
no es que ahora haya más feminicidios, es que ahora sabemos que son así. Incluso hay un nombre, hay una palabra para nombrarlo, que hasta hace poco no había. El movimiento feminista es de finales de, bueno, se puede decir que es de este siglo, el realmente potente de los años 70, y he empezado a ponerle nombres. Yo creo que ahora podemos pasar a una revolución siguiente. Quizás el colonialismo, lo más complicado, porque está completamente entrelazado con el capitalismo neoliberal, que es justamente en estos momentos, yo creo, la fuente mayor de problema. Y el capitalismo vive del colonialismo. Si nosotros no podríamos vivir tan bien como vivimos aquí, si no hubiese países en África o en Latinoamérica donde la gente está en la más absoluta pobreza. Es decir, nuestra riqueza viene de ahí. También nosotros tenemos que pensar eso. Pero igual que quería decir, yo creo que va a venir una revolución, al menos por un lado por el cambio climático, que le va a dar un bofetón enorme al capitalismo, porque si no va a ser el final de la humanidad dentro de la Tierra. Y no soy alarmista, pero hay datos técnicos que es como para... Lo mismo digo, ¿por qué no se saben? ¿Por qué no se dicen los problemas? Está empezándose a deshacer, a abrir el permafrost. Son 40 kilómetros de tierra congelada hacia abajo. Como esto se descongele, se va fuera prácticamente toda la humanidad. Esto por un lado. Y por otro lado, a un nivel quizás más cercano, la revolución que estamos viviendo con la puesta en cuestión de las divisiones de género en la sociedad, con los movimientos de transexuales, de transgénero, esto va a ser también, yo creo que de la mano de esto lentamente vendrá otra revolución, que es la de dejar de pensar la sociedad en dos géneros. Esto va a abrir grandes, yo creo, puertas para ver brechas que quizás nos sirvan para ir hacia otro sitio. Sí. Quiero poner el énfasis también en la reacción que todo esto, el hecho de que surjan nuevos discursos, nuevos análisis, nuevos puntos de vista, nuevas formas de protesta, la reacción que genera también en muchas personas. Es decir, tenemos actitudes muy reaccionarias, que, bueno, también tenemos un auge de los fascismos en Europa, no solo en Europa, de las ultraderechas, que es muy preocupante. Entonces, estamos en una dialéctica muy complicada en este momento. No sabemos a dónde va a ir todo esto, pero se auguran tiempos difíciles. Y en medio de todo esto, bueno, pues hemos puesto atención un poquito, vamos, lo que damos de sí, a esta problemática, a este asunto, a este mal patriarcal que son los feminicidios. Vamos a ir acabando ya. Os agradezco mucho que hayáis venido, que hayáis hecho el esfuerzo de venir hasta Getafe para hablar, aunque sea unos minutos nada más, sobre este tema. Y nada, para mí ha sido, la verdad es que muy satisfactoria esta conversación. Así que Olga, Javier, Mónica, Antonia, Manu Marlaska no ha venido, iba a llegar un poco más tarde, pero me imagino que el tráfico ha dicho no. Y también pues les saludamos desde aquí a la cámara. Nada, muchísimas gracias por venir. Gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer también. Y gracias a vosotros por habernos acompañado también. Muchas gracias. Gracias.